Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Agustín Casorzo de Poder Interior y en este video de YouTube te voy a presentar el resumen de este libro de Napoleon Hill que se llama Libérate de tus miedos. Entonces, a continuación te voy a dejar con un video que dura aproximadamente 1 hora y media, donde yo a un grupo de mis clientes privados les hice un resumen y una interpretación de este libro Libérate de tus miedos de Napoleon Hill. Así es que espero que te sirva mucho, que puedas aprovechar los conocimientos que están acá y te leo en los comentarios. Que esté muy bien. Vamos a empezar hoy una sesión muy especial donde vamos a hablar de los miedos, y tengo este libro que se llama Libérate de tus miedos de Napoleon Hill. Es un libro cortito, lo vamos a alcanzar a repasar completo, yo creo, ahora. Y digamos, el libro no está directamente redactado por Napoleon Hill, o sea, directamente, sino que más bien como que la fundación de Napoleon Hill, que todavía vende los libros, ¿cierto? Redactó el libro en función de otros libros de Napoleon Hill, entonces hicieron este como, no sé, compilado que tiene que ver solo con cosas de los miedos. Entonces, realmente es súper interesante, es de lectura bien rápida. Y lo que vamos a hacer hoy día, voy a yo leerles el resumen. O sea, yo aquí tengo los apuntes que anoté las partes más importantes y se las voy a ir leyendo y lo vamos a ir comentando. Entonces, el libro se llama Libérate de tus miedos, la clave del éxito en la vida. Y vamos a partir entonces. Entonces yo voy a ir leyendo, muchachos, me pueden dejar sus comentarios y me pueden ir comentando cómo va. Esta dinámica de lectura directamente lo voy a ir leyendo, es como un club de lectura, ¿cierto? Entonces yo voy a ir leyendo, principalmente leyendo y comentando en orden esto. Entonces empieza y dice así, dice: no hay emoción más perniciosa que el miedo. Puede hacernos sentir como si nos hubieran arrancado el suelo de los pies y estuviéramos cayendo en una espiral fuera de control. Puede hacernos cuestionar nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo, y se arraiga profundamente en el subconsciente y oscurece nuestros pensamientos dominantes, coloreando nuestras percepciones y a su vez nuestras acciones. Sin embargo, el miedo no es más que un sentimiento que puede dominarse y canalizarse para que trabaje a nuestro favor en lugar de nuestra contra. Entonces, realmente el miedo es ultra nefasto y nos hace cuestionarnos nuestras capacidades, un montón de cosas. Pero, como se va a ver más adelante, nosotros podemos usar el miedo a nuestro favor. Entonces, esa es justamente la gracia. ¿Ya? Ok. La actitud mental importa. Cuando experimentamos dificultades, es fácil mirar a nuestro alrededor a los que lo han conseguido, entre comillas, ¿cierto? Los que están teniendo éxito, y suponer que su camino al éxito no estaba pavimentado con obstáculos, o peores que los nuestros. Con solo el resultado final del éxito visible para nosotros, resentimos la buena suerte de los demás y lamentamos nuestra propia desgracia. Entonces nosotros tendemos a pensar que los demás que lo están logrando, que están teniendo éxito, no han tenido que sortear ninguna dificultad, y solamente vemos, y más especialmente hoy día con las redes sociales, solamente estamos viendo la parte buena, porque la gente en Instagram y en Facebook y en todos esos lados lo único que hace es publicar la parte buena de la historia, pero no publican la parte fea, ni la aburrida, ni la poco glamorosa. A los que tienen éxito se les suele llamar afortunados. Sin duda tienen suerte, pero aprende los hechos y descubrirás que su suerte consiste en ese poder secreto de su interior que han aplicado a través de una actitud mental positiva, una determinación de seguir el camino de la fe en lugar de seguir el camino del miedo y la autolimitación. Entonces volvemos a escuchar varios conceptos que hemos hablado antes, como el de la fe,
¿cierto? Y de utilizar y reconocer el poder que tenemos en nuestro interior. Como descubrió Napoleon Hill, tras 25 años entrevistando las vidas de más de 500 empresarios líderes del pensamiento más exitosos de Estados Unidos, casi todas las personas de grandes logros habían experimentado, de hecho, importantes reveses en su camino al éxito. Lo que les separó a los que lo consiguieron de los que sucumbieron a la derrota o a la mediocridad no fueron ventajas personales, sino más bien la capacidad de perseverar a través de los desafíos y mantenerse firme en la búsqueda de su objetivo principal definido. O sea, seguir trabajando por sus metas. Seguir trabajando por sus metas. Importante a saber, como los que no conocen mucho, los que no han leído tanto a Napoleon Hill, él se dedicó a... Bueno, tiene una historia ahí que cuentan en los libros con Andrew Carnegie, que es uno de los más multimillonarios de Estados Unidos, de la historia de Estados Unidos. Y se supone que Carnegie le encargó a él estudiar la ciencia del éxito y cómo entrevistando a los personajes más, entre comillas, exitosos, ¿cierto?, de esa época. Y Carnegie, que tenía los contactos, porque era el magnate, le dio todos los contactos de todas las personas, esto Henry Ford y todos los demás que entrevistó, y estuvo 25 años entrevistando a esa gente y sacó de ahí los patrones del éxito y la ciencia del éxito, y de ahí es que salen todos estos principios. Entonces, por eso, pero de esto podemos estar seguros, sus logros fueron exactamente proporcionales a las emergencias que tuvieron que superar. O sea, el nivel de éxito que vas a tener depende en directa proporción del nivel de desafío que estás superando. Y el desafío que tienes enfrente ahora lo puedes resolver, si no, no te lo pondrían ahí. Si no, no te lo pondría el universo, no te lo pondría ahí si es que no lo pudieras resolver. Y el hecho de resolverlo te va a dar un siguiente nivel de éxito. Y así después te va a dar otro y otro y otro y se acaba. Fe, confianza en uno mismo, creatividad, son 3 atributos interrelacionados que derivan de una misma fuente, una actitud mental positiva, un rasgo crucial que garantiza el éxito. En tiempos de grandes dificultades es fácil desanimarse y dejar que nuestra mente se consuma por los miedos, las preocupaciones y las dudas. De hecho, normalmente las personas, ¿cierto? Todos nosotros, la mayoría de nosotros, yo también me incluyo ahí, estamos todo el tiempo pensando en base al miedo, ¿cierto? Llegar a fin de mes, qué pasaría si, y un montón de cosas. Y más aún cuando en la sociedad nos bombardean, cuando nos bombardean constantemente con negatividad, nos sentimos impotentes y nuestra impotencia se traduce en un círculo vicioso de pensamientos negativos. Cuando esto ocurre, nuestra mente, que es el recurso más importante que tenemos como seres humanos, trabaja en nuestra contra. Y ahí volvemos de nuevo al tema de filtrar y preocuparse por cuidar mucho lo que vamos a dejar que entre en nuestra cabeza. Porque si son estímulos negativos como la tele, el Instagram, el Facebook, ¿qué va a pasar? Vamos a entrar en círculos viciosos negativos. Entonces, tomar el control de nuestros pensamientos empieza por replantear nuestra perspectiva de la adversidad. Como analizaremos en profundidad en el segundo capítulo, el fracaso suele producirse sin otra razón que el hecho de que la gente abandona cuando se encuentra con una derrota temporal. O sea, el fracaso no existe a menos que tú aceptes la derrota. Si no la aceptas, no has fracasado. Como explica Hill, nadie está derrotado hasta que la derrota ha sido aceptada como una realidad. La derrota, en forma de planes descarrilados, se disfraza de fracaso y se instala en la mente de quienes carecen de confianza en sí mismos y de fe como algo definitivo que no se puede superar. Sin embargo, la verdadera grandeza está del otro lado de la derrota temporal. Los que consiguen llegar al otro lado saben que nada es comparable con la fuerza, el ingenio y la determinación
que se obtienen al capear la adversidad. Bien. Entonces, después cuenta una historia que se llama A un metro del oro, una parábola sobre la pegajosidad. Entonces, en el libro de Piense y hágase rico, cuenta la historia de una persona que se llama R.U. Darby, ¿ya? Darby, que era un buscador de oro que se detuvo a un metro de la riqueza para ilustrar el valor de lo que denomina perseverancia. Vamos a ver. El tío de Darby fue al oeste durante la fiebre del oro y encontró oro. Lo encontró. Y como no tenía maquinaria para extraerlo, le dijo a Darby, su sobrino, que recaudara fondos entre sus parientes y vecinos. Consiguieron el dinero, compraron la máquina y fueron a perforar de nuevo oro, ¿ya? Y empezaron a perforar y no pudieron localizar más oro. Entonces se sentían derrotados y Darby y su tío vendieron la maquinaria a un chatarrero por cientos de dólares, por una fracción del costo real. Después, ¿qué hizo el chatarrero? Les compró la máquina y el chatarrero contrató a un ingeniero de minas que evaluó el lugar donde habían hecho las excavaciones anteriores y se dio cuenta de que las vetas de oro todavía tenían mucho oro, lo que pasa es que la habían perforado mal. El chatarrero descubrió que la veta de oro que los Darby habían extraído en un principio estaba a solo 1 metro del lugar donde habían dejado de perforar. Y como no se desanimó por la derrota y buscó el consejo de un experto, el nuevo propietario acabó descubriendo millones de dólares en mineral de oro. O sea, el que compró la máquina por chatarra siguió y encontró millones de dólares en oro. Entonces, en lugar de regodearse de su mala suerte, Darby la utilizó para impulsar su éxito en el sector de los seguros de vida. Se dio cuenta que la verdadera fuente de riqueza son los pensamientos que deben caracterizarse por la persistencia, el deseo y la determinación. Darby saldó todas sus deudas con sus acreedores originales y vendió seguros de vida por un valor de millones de dólares al año. Descubrió que los entrevistados de Hill ya lo habían hecho. O sea, estos más de 500 millonarios que había entrevistado Napoleon Hill, ya lo habían hecho. Que el éxito fenomenal suele llegar un paso más allá del punto en que la derrota te supera. O sea, no hay que sucumbir cuando estás presionado por la derrota, cuando te sientes derrotado. Un paso más allá puede estar el siguiente nivel. Y te puede estar igual que Darby a 1 metro y puedes abandonar a 1 metro cuando ya habías recorrido mucho camino. Entonces, con esta historia en mente, reconozcamos el increíble poder de la mente humana para replantear los mensajes que recibimos y devolvemos al universo. Bien, entonces, hasta aquí, muchachos, ¿todo bien? Seguir a pesar de la derrota, un paso más allá, exacto. Es constante eso, constantemente estamos teniendo dificultades y siempre hay que seguir más allá, siempre hay que seguir, siempre hay que seguir. Siempre hay que seguir. Entonces, si está pasando por un momento difícil, puede parecerle imposible recuperar la esperanza. Y a eso Napoleon Hill diría que no debería. Esperar y desear son indicativos de la falta de fe e inacción. En lugar de eso, debería volver a centrar sus pensamientos en la certeza de que se recuperará y logrará su objetivo principal definido. Todo lo que necesitas son nuevos planes. Solo necesitas nuevos planes. Y ya está. Que puede concebir visualizando la fructiferación de sus deseos e instruyendo a su subconsciente para que encuentre un medio de reclamar lo que ya se ha puesto a su disposición. En otras palabras, vas a ir a pensar. Literal, a pensar. Y a visualizarte logrando el éxito. Entonces, si empiezas a pensar en eso, el subconsciente te va a dar la respuesta. Entonces, es así. Y esa respuesta
te va a hacer idear un plan. Y los nuevos planes es lo único que necesitas. Solamente necesitas un nuevo plan que puede estar relacionado con el que ya venía siguiendo. No tiene por qué ser un cambio radical. Solo es un nuevo plan. Listo. Entonces, vamos a pasar al segundo capítulo. Encontrar oportunidades en la derrota temporal. Y dice, hay una frase muy famosa de Napoleon Hill que dice, cada fracaso trae consigo la semilla de una ventaja equivalente. Cada fracaso trae consigo la semilla de una ventaja equivalente. ¿Y por qué es la semilla? Porque si no la hacemos germinar, no va a salir, pero sí está la semilla. Entonces ahí está el hecho de cómo nosotros interpretamos y actuamos frente a ese, entre comillas, fracaso. Porque solamente tiene la semilla, pero si nosotros no la cuidamos y no la regamos y no la tratamos bien, no va a germinar. Entonces empieza y dice, cuando eres capaz de reconocer que cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento personal y profesional, toda adversidad se convierte en una ventaja. Este cambio mental es uno hacia la conciencia del éxito y es la perspectiva que necesitas para reconocer las oportunidades que el universo envía, particularmente en los tiempos difíciles. Entonces tiene que ver con lo que hemos hablado en algún momento de el pensamiento positivo. Al final, la actitud mental positiva o el pensamiento positivo, en resumen, se basa en lo que acabo de leer. O sea, toda situación es buena. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de crecimiento personal. Todas, no hay ninguna situación. O sea, incluso la más mala, mientras más mala es la situación, mientras peor es la situación, mayor es la semilla de una ventaja equivalente. O sea, tienes al frente una inmensa oportunidad. Mientras más grave es el problema, mientras más te afecte el problema, más grande es la oportunidad que tienes y el éxito que vas a tener si sigues avanzando. Cuando la mayoría de las personas experimentan adversidades, permiten que sus pensamientos dominantes se caractericen por el miedo, el fatalismo y la autocompasión. Se centran en lo negativo, lo que a su vez acentúa los elementos negativos de su vida, invita a más problemas e inhibe su progreso hacia el objetivo principal definido. O sea, lo peor que puede hacer. Esta actitud mental se conoce como la conciencia de fracaso y es el camino más seguro hacia la derrota duradera. Al centrarnos en nuestras limitaciones y obstáculos, al centrarnos en nuestras limitaciones y obstáculos percibidos, nuestro subconsciente trabaja en forma silenciosa y constante para garantizar que esas limitaciones se materialicen en nuestra vida. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no podemos engañar al subconsciente. No podemos engañar a Dios, a la sustancia amorfa, no podemos engañar al universo. Él sabe perfectamente lo que estamos pensando y lo que estamos pensando, sea lo que sea, en la medida que lo creas, te lo va a dar. Sea lo que sea, te lo va a dar. Entonces, si nos dejamos apoderar por el miedo, vas a estar creyendo genuinamente, vas a creer genuinamente lo que te está pasando, que es una situación negativa. ¿Y qué va a pasar? Te lo va a poner de frente. Pero aquí puedo ofrecerles otra verdad de la ciencia del logro personal que fue un placer para mí formular durante los últimos 50 años. A saber, que toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. Permítame repetirlo. Toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. O sea, mientras más grande el problema, mejor. Mejor. Ok. Bueno, ahí da unos ejemplos y pasa al tema de la fe. La fe, ya, no necesariamente en el sentido religioso, no necesariamente. La fe protege la mente de los efectos destructivos del miedo. Hay alguien ahí con el micrófono prendido.
Ya. La fe protege la mente de los efectos destructivos del miedo. Como dijo Helen Keller, no sé si conocen a Helen Keller, una niña que era ciega, sorda y muda, y aún así aprendió a leer y escribir. La fe activa no conoce el miedo, niega la desesperación. Cuando te encuentras con una derrota temporal, y no te equivoques, si haces algo que merezca la pena, te encontrarás con ella, te encontrarás con la derrota si es que si es que estás siguiendo tus propósitos. Debes elegir entre la fe y el miedo, porque no pueden habitar al mismo tiempo. Tú no puedes tener pensamientos negativos y positivos al mismo tiempo en la mente. O hay uno o hay otro. Pero los dos al mismo tiempo no puedes tener. Como explica Napoleon Hill, las urgencias de la vida llevan a menudo a los hombres a las encrucijadas donde se ven obligados a elegir su dirección. Estando marcado un camino por la fe y otro por el miedo. O sea, ante el problema, tú vas a elegir si vas para allá o vas para allá. Y un camino es el del miedo y el otro es el de la fe. Entonces, si tú estás en un problema o en una encrucijada o en un momento difícil, que lo más probable es que estés, porque constantemente estamos en eso. Es como que de eso se tratara el juego de la vida. Salimos de una para entrar en otra. Vas a elegir, todo el tiempo vas a elegir. Entonces vas a elegir o por la una o por la otra. ¿Qué es lo que hace que la inmensa mayoría tome el camino del miedo? La elección depende de la actitud mental de cada uno. El hombre que toma el camino de la fe es el hombre que ha condicionado su mente para creer. La ha condicionado poco a poco mediante decisiones rápidas y valientes en los detalles de sus experiencias diarias. El hombre que toma el camino del miedo lo hace porque ha descuidado condicionar su mente para ser positivo. Probablemente porque ve demasiada tele, y escucha demasiado a gente que no tiene resultados. Debemos condicionar nuestra mente para creer que no solo recibiremos lo que deseamos, sino que ya se nos ha sido asignado. Todo lo que tenemos que hacer es identificar y poner en práctica los planes necesarios para reclamarlo. Si las personas afrontan los obstáculos con fe en lugar de con miedo, pueden lograr más éxitos de los que habrían conseguido en circunstancias normales. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, ¿cierto? Como dice acá, debemos condicionar nuestra mente para creer que no solo recibiremos lo que más deseamos, sino que ya se nos ha sido asignado. Nosotros creemos algo y tomamos una decisión y le avisamos al subconsciente, a Dios, al universo, a la sustancia morfa, que esto es lo que tú quieres. Instantáneamente ya se te asignó, lo que no significa que en el inmediato plazo te lo va a dar materializado en algo concreto al frente, sino que va a empezar a maquinar para que se dé la situación en algún momento. Y uno tiene que estar ahí, pilas, para identificar la situación, interpretarla bien y con fe ir para adelante. Entonces, básicamente es pura interpretación. Ok. Vamos a seguir. Capítulo 3. Miedolencia y preocupitis. Miedolencia y preocupitis. El miedo derrota a más personas que cualquier otra cosa en el mundo. La capacidad de desinflar esa fuerza puede significar, y a menudo significa, la diferencia entre el éxito y el fracaso, la felicidad y la miseria. Miedolencia. Así llama Hill en Piense y hágase rico. Así lo llama Hill en Piense y hágase rico. Es un virus fatal para el éxito. Se multiplica en el interior de un individuo hasta destruir sus órganos de creatividad e industria. Sus efectos tóxicos no se limitan a su huésped. Es extraordinariamente contagioso y propaga su veneno persona a persona. Una vez presa del miedo, puede resultar extremadamente difícil salir de él, ya que requiere
identificar y desarraigar las ideas erróneas que se han incrustado en el subconsciente y en el proceso se han vuelto en una neblina general de preocupación. Entonces, imagínate lo nefasto que es el miedo. Cuando quienes se encuentran con una derrota temporal responden con miedo, los resultados pueden ser bastante desastrosos. El miedo es un presagio del mal y donde quiera que aparezca uno puede encontrar una causa que debe ser eliminada antes de que pueda llegar a ser rico en el sentido más completo. O sea, está tenaz. El miedo está realmente tenaz. Entonces, elegir la fe condicionando la mente para creer, con decisiones rápidas y valientes en el día a día. No vale ver tele y no juntarse con perdedores. Exacto, porque la tele, ¿qué te transmite? Miedo directo a la vena. Una inyección de miedo a la vena. Juntarse con chismosos y gente perdedora que no está trabajando para lograr sus metas, te están metiendo a tu cabeza su conformismo y te están contagiando toda su mediocridad. Entonces, mucho ojo con eso. Cuando quienes se encuentran con una derrota temporal responden con miedo. Ah, no, eso ya lo vimos. Ok. Entonces, ahora pasamos a los 7 fantasmas del miedo. Ya, vamos a ver aquí. Todo ser humano tiene la capacidad de controlar por completo su mente. Para convertirse en el dueño de su destino y aprovechar el inmenso poder de su mente para crear la vida de sus sueños, primero debe entenderse a sí mismo, reconociendo a cuál de los 7 miedos básicos es más susceptible. Si alguna de estas influencias negativas está operando en su subconsciente, entonces Hill lo denomina su sexto sentido, su imaginación creativa. En otras palabras, el miedo es un estado mental que inhibe la parte de nuestro cerebro responsable de la inspiración. Cuando estamos controlados por el miedo, nuestra perspectiva es demasiado limitada para ver las oportunidades que nos rodean. Entonces, ¿cuáles son los 7 miedos? Los 7 principales miedos son miedo a la pobreza, miedo a la crítica, miedo a la enfermedad, miedo a la pérdida del amor o de alguien, miedo a la pérdida de libertad, miedo a la vejez, miedo a la muerte y miedo a la muerte. ¿Cuál es el más nefasto de todo? El más destructivo, el miedo a la pobreza. Es el más destructivo de los 7 miedos básicos porque es el más difícil de dominar. Se ha arraigado en la naturaleza humana debido a nuestra tendencia de aprovecharnos de los demás para nuestro propio beneficio económico, así como nuestra conciencia del sufrimiento que conlleva la pobreza. Mira lo que produce el miedo a la pobreza. Paraliza la facultad de la razón, destruye la facultad de la imaginación, acaba con la confianza en uno mismo, mina el entusiasmo, desalienta la iniciativa, conduce a la incertidumbre de los propósitos, fomenta la procrastinación y convierte el autocontrol en una imposibilidad. Le quita el encanto a la personalidad, destruye la posibilidad de pensar con precisión, desvía la concentración del esfuerzo, domina a la persistencia, convierte la fuerza de voluntad en nada, destruye la ambición, nubla la memoria e invita al fracaso en todas las formas imaginables. Todo esto a pesar de la verdad obvia de que vivimos en un mundo con sobreabundancia de todo lo que el corazón puede desear sin que nada se interponga entre nosotros y nuestros deseos. O sea, está fatal el miedo a la pobreza. Los síntomas más comunes del miedo a la pobreza son los siguientes: falta de ambición, conformismo, la incapacidad de pensar por uno mismo, hacerle caso a lo que te dice la tele,
El uso de la duda para excusar los propios fracasos, o sea, dar excusas, argumentos lógicos para justificar tu fracaso. El comportamiento autodestructivo en forma de gasto excesivo, la crítica regular de los demás, o sea, chismoseo, y el exceso de cautela que conduce a la inacción. Por miedo a la pobreza, no buscamos oportunidades de negocio ni perseguimos nuestros sueños. Nos consume tanto la percepción de nuestra falta de recursos económicos que el resentimiento se come nuestra originalidad, responsabilidad y persistencia. Perdemos el tiempo obsesionándonos con nuestro saldo bancario en lugar de desarrollar un plan para crear riqueza. En nuestra ociosidad fruncimos el ceño ante quienes han alcanzado el éxito tras dominar este miedo mediante la asunción de riesgos calculados y desarrollamos una personalidad negativa caracterizada por la tacañería, la amargura y la amargura. O sea, el miedo viene de la incertidumbre. O sea, no va a haber algo. Pero si no tienen plan, así es. Con un plan, hay que tener un plan. Un plan, y el plan puede ser plan en base al miedo o en base a la fe. Y ese hay que seguir. Obviamente hay que tener valor. El segundo miedo, miedo a la crítica. Bueno, para terminar el miedo a la pobreza. El miedo a la pobreza nunca puede traducirse en beneficios económicos. Solamente se puede traducir en dificultades y limitaciones económicas. O sea, no puedes obtener un beneficio económico por tener miedo a la pobreza. Es, técnicamente hablando, imposible. Miedo a la crítica. El miedo a la crítica es responsable de las tendencias a complacer a la gente. O sea, cuando tú eres demasiado condescendiente, bueno con todos, y te ahorras tu opinión sincera para encajar, estás teniendo miedo a la crítica. Este miedo es responsable de la compulsión de querer tener lo que el otro tiene y la aceptación acrítica de la doctrina y las narrativas dominantes. Este miedo arraiga más profundamente en individuos cuyos padres fueron muy críticos con ellos cuando niños, lo que les hizo desarrollar un complejo de inferioridad. Los padres y otros mentores deberían tener en cuenta que las críticas solo siembran miedo y resentimiento, mientras que el amor y la retroalimentación constructiva generan un auténtico deseo de superación personal basado en la comprensión de la propia valía. Miedo a la crítica. Cuando este miedo se desarrolla, disminuye la creatividad, destruye la capacidad de pensar por uno mismo, debilita la iniciativa. Los síntomas incluyen vergüenza, que a menudo se manifiesta en torpeza social y timidez, indecisión, sobre todo a la hora de adoptar y expresar posturas firmes sobre cuestiones importantes, o sea, decir tu opinión. Un sentimiento de inferioridad enmascarado por una mayor atención a la apariencia personal, o sea, la gente que se pone mucho accesorio y tiene miedo a la crítica. Extravagancia destinada a querer lo que el otro tiene. Falta de iniciativa, que se manifiesta como postergación. Falta de ambición, como resultado de la preocupación de que cualquier movimiento audaz puede acarrear críticas. O sea, movimiento audaz, como por ejemplo dar tu opinión, que no sea socialmente aceptada por la mayoría. Miedo a la enfermedad. Este miedo, como el miedo a la vejez y el miedo a la muerte, siempre está presente en algún nivel. En la medida en que a los seres humanos no les gusta enfrentarse a su propia mortalidad y desarrollan neurosis cuando se centran demasiado en ella. Dado que nuestro subconsciente trabaja materializando nuestros impulsos de pensamiento, el miedo a la enfermedad a menudo produce síntomas físicos de la enfermedad temida. O sea, te da miedo tener cáncer
y te da cáncer. Te da miedo resfriarte, te resfrías. ¿Cierto? Literal. ¿Y uno qué hace? Va al doctor, mercenario, que está repitiendo las instrucciones de la OMS y te dice que te tomes un remedio o que te pongas una inyección o que te cortes, que te cercenen una parte del cuerpo. Literal. Sus efectos incluyen los siguientes: adicción a las modas de la salud, hipocondría, debilitamiento del sistema inmunológico, causado por la mente que trabaja para crear condiciones favorables para la enfermedad, autoindulgencia o uso de una enfermedad percibida o esperada como excusa para el fracaso o la falta de ambición. No sé si se han dado cuenta que hay gente que le encanta estar enferma y que le encanta ir al doctor porque tienen licencia para ser víctimas. Esos que tienen miedo a la enfermedad, pero al final les encanta estar enfermo. Como hemos visto, el miedo a la enfermedad alcanza proporciones épicas en tiempos de pandemia, enviando a la gente en masa a las tiendas para vaciar estanterías de papel higiénico, desinfectante de manos y mascarillas. Según la National Geographic, esta compra de pánico es una respuesta evolutiva destinada a inducir la sensación de control sobre la propia supervivencia. El pánico ante las epidemias se produce en gran parte gracias a los medios de comunicación, que aprovechan la propagación de las enfermedades como una oportunidad para generar ingresos, alimentando temores de la gente. Napoleon Hill se dio cuenta de esto con el brote de la gripe española en 1918. Y otra que pasó hace poquito también, hace un par de años. Durante la epidemia de la gripe española que estalló durante la Guerra Mundial, el alcalde de Nueva York tomó medidas drásticas para frenar el daño que la gente se hacía a sí misma por su miedo inherente a la enfermedad. Llamó a los periodistas y les dijo: señores, creo que es necesario pedirles que no publiquen titulares alarmistas sobre la epidemia de gripe. A menos que cooperen conmigo, tendremos una situación que no podremos controlar. ¿Qué pasó? Los periódicos dejaron de publicar historias sobre la gripe y en el plazo de un mes la epidemia había sido controlada con éxito. O sea, puro marketing. Esa gripe española me recuerda otra que pasó hace un par de años, que fue exactamente igual. Alimentando al público con una historia de terror tras otro, los medios de comunicación someten las facultades de razonamiento de sus espectadores, o sea, hacen que no piensen, hasta que se vuelvan totalmente dependientes y adictos a las noticias para obtener un subidón de adrenalina y justificar su estado de indolencia. Estos mensajes cortocircuitan eficazmente nuestro cerebro porque ante la incertidumbre profunda, nuestro cerebro se protege aplicando el sesgo de disponibilidad, que es que recupera y confía en la información más accesible, que son los noticieros, que son una mentira. Por ello, las personas harían bien en limitar la cantidad de noticias que consumen en tiempos de pandemia para no dejar que el miedo a la enfermedad afecte su salud mental y su capacidad de seguir adelante con sus tareas habituales, incluidas las acciones que deben seguir realizando en pos de su objetivo principal. Aquí varios se podrán haber acordado de varias situaciones. Después, miedo a la pérdida del amor o de alguien. Cuando nos enamoramos, ese amor suele ir acompañado de miedo a perder a esa persona, ya sea por la muerte o por otra persona. En muchos sentidos, este miedo puede ser el más debilitante, ya que puede alterar por completo nuestra percepción de la realidad, sesgando la forma en que procesamos los datos sensoriales y afectando nuestra salud mental. Interesante. Miedo a la pérdida de la libertad. Los seres humanos valoran tanto su independencia que cualquier amenaza a su libertad provoca una dramática respuesta a la lucha o huida. A menos que estén los noticieros, a menos que esté el gobierno tratando de quitarte tu libertad,
pero como te tienen con el noticiero lleno de noticias de miedo, lo aceptas, que es lo que pasó en esta última gripe hace un par de años. Temiendo que se violen nuestros derechos individuales, creamos discordia entre nosotros y los demás con opiniones políticas diferentes. Tratamos cualquier opinión discrepante como si fuera un ataque personal. No nos arriesgamos en los negocios ni en la vida por miedo a perder nuestra independencia económica. Miedo a la vejez. Este miedo suele aumentar con la edad. Se deriva a la asociación de la pobreza con la vejez y de la preocupación por lo que vendrá después de la muerte. También surge de la desconfianza hacia otras personas que podrían estar buscando una herencia. La preocupación por la posibilidad de una mala salud y calidad de vida, el miedo a la disminución del atractivo sexual y la preocupación por la pérdida de la libertad económica y física. Miedo a la muerte. El miedo a la muerte no suele deberse al miedo a morir, sino más bien al miedo a lo que la vida después de la muerte pueda conllevar. Los síntomas más comunes son inacción, indecisión resultarse de centrarse en la muerte, acaparamiento o miedo a la pobreza y a dejar a la familia sin recursos, que se manifiesta en la adquisición obsesiva de bienes materiales, y el fanatismo religioso o dejarse llevar por doctrinas religiosas extremas para sentirse mejor preparado para la muerte. Hill afirma que el miedo a la muerte, si se canaliza adecuadamente, puede ser productivo. Si uno puede aceptar la muerte como una realidad, el pensamiento puede apartarse de la mente para poder centrarse en el servicio a los demás y en alcanzar su objetivo principal definido, o sea, usar nuestros dones únicos para servir al mercado, a las personas, al resto. Después, ahí están todos los 7 miedos. Entonces, la infección secundaria de la preocupitis. Eso es lo que viene después. Cuando la pandemia de la miedolencia se extiende, el resultado es una infección secundaria conocida como preocupitis, de preocupación. Se produce cuando un miedo se ha incrustado tanto en el subconsciente que desestabiliza la mente, haciendo que uno se sienta indefenso e incapaz de tomar decisiones. Destruye la confianza en uno mismo y reduce la capacidad del individuo para actuar en función de sus sueños. Preocuparse produce 4 resultados negativos. Contagia el miedo de los demás, paraliza las facultades creativas y críticas, incrusta el miedo en el subconsciente, que trabaja para producir su equivalente físico, crea una personalidad negativa y desagradable. Uy, ahí están los 7 miedos. Siendo el más nefasto el de la pobreza. Es el más difícil de manejar. Ok. Seguimos. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo va este club de lectura? ¿Les gusta el formato? ¿O les gusta más cuando estoy interpretando más que leyendo? ¿Está súper? Ok, bueno. Vamos. Muy bien. Capítulo 4. Entrar en la corriente del poder. Entrar en la corriente del poder. Dígale al mundo lo que pretende hacer, pero primero demuéstrelo. Ya. Entonces, como hemos visto en el último capítulo, el miedo nos hace prisioneros de nuestras emociones. Cuando nos mantenemos en un estado de miedo, somos inocuos y carecemos de impulso, creatividad y la fortaleza necesarias para aprovechar las oportunidades, ¿cierto? La podemos tener al frente, pero no la aprovechamos. El miedo nos vuelve indefensos, apáticos, complacientes y, lo que es peor, fuente de contagio que propagan el miedo y la preocupación en los demás.
El mundo no necesita personas que se empapen del ruido de la sociedad y lo utilicen como excusa para mantenerse igual que siempre. Necesita pioneros que vean en los retos una oportunidad para crear algo nuevo y prestar un servicio a los demás mediante la innovación. No necesitamos perdedores, no necesitamos conformistas, necesitamos pioneros que vean los retos, que vean en los retos una oportunidad. Eso es lo que se necesita. De los otros ya son demasiados. Todos son demasiados los otros. Necesitamos más de los que ven en los retos, ven la oportunidad. Dice, del hábito a la actitud mental. Aunque los 7 miedos básicos y el octavo mal puedan que es la preocupitis, puedan supurar y propagarse sin ser detectados en nuestro subconsciente, existe una cura relativamente sencilla. El único antídoto para estos gérmenes es el hábito de la decisión rápida y firme. Decisión rápida y firme. Esa es la cura para los miedos básicos. Puesto que los miedos trabajan para paralizarnos y llevarnos a un estado de inacción, la única cura para ellos es crear un impulso en una dirección constructiva, lo que requiere decisión. Así de simple. La mayoría dice una frase acá, la mayoría de las personas son los sirvientes, no los amos de sus emociones, porque nunca han establecido hábitos definidos y sistemáticos de control sobre ellas. Entonces, hábitos definidos. ¿Cuáles son unos buenos hábitos? La rutina 20-20-20. Ok. Dice Napoleon Hill, todo hombre es un manojo de hábitos. Algunos los crea él mismo, mientras que otros son involuntarios. Los crean sus miedos y dudas y preocupaciones y ansiedades y codicia y superstición y envidia y odio. Podemos controlar y dirigir nuestros hábitos de pensamiento cortando la conexión entre emoción y pensamiento. La autodisciplina es crucial aquí. Requiere ser consciente de nuestros sentimientos, incluidos los mensajes externos e internos que contribuyen a ellos. Neutralizar los impulsos de pensamiento emocionalizados antes de que penetren nuestro subconsciente y actuar en la dirección opuesta a la que el miedo intenta llevarnos. Esto tiene mucho que ver con el libro del coraje de Ryan Holiday, del estoicismo, que dice que no hay que dejarse asesorar por el miedo, hay que hacer justamente lo contrario de lo que te dice el miedo. En el libro de Ryan Holiday, La llamada del coraje. Dependiendo de cuáles sean los miedos más frecuentes en su estado de ánimo, puede elaborar un plan de acción en consecuencia. Si, por ejemplo, lucha contra el miedo a la pobreza, puede decidir conformarse con los recursos financieros de los que dispone y agradecerlos, independientemente cuáles sean. Puede regular sus gastos y ahorros de forma que se quede tranquilo si atraviesa un periodo de sequía financiera, por ejemplo. Listo. Ok. Después viene el capítulo de la energía de la mente maestra. Y parte con una frase que dice, cuando un hombre se convierte en dueño de sus propias emociones y aprende el bendito arte de expresarse a través del servicio útil a los demás, ha avanzado mucho en el desarrollo de la actitud mental positiva. Entonces aquí vamos al tema de los mastermind. Cada individuo puede controlar sus pensamientos y emociones, pero este proceso puede verse muy favorecido por el principio de la mente maestra. Por ejemplo, aquí nosotros estamos haciendo mastermind. Napoleon Hill define una mente maestra como una alianza de dos o más mentes mezcladas en un espíritu de perfecta armonía y que cooperan para la consecución de un propósito definido. Por ejemplo, nosotros estamos ahora reunidos leyendo desarrollo personal con el propósito de mejorar nuestra persona. Entonces aquí estamos haciendo mastermind. Estamos en un mastermind.
En virtud de esta alianza, los individuos pueden absorber poder directamente del gran almacén universal de la inteligencia infinita, que estimula la mente para operar en una frecuencia de pensamiento más elevada dentro de un marco de fe. Como explica Napoleon Hill, todo cerebro humano es como una estación emisora y una estación receptora para la expresión de las vibraciones del pensamiento. Y el efecto estimulante del principio de la mente maestra estimula la acción del pensamiento. Esto ocurre de dos formas principales. Una es a través del intercambio de ideas durante reuniones periódicas y dos, a través de la tercera mente que se forma a partir de la red de impulsos de pensamiento generada por la alianza de las mentes maestras. De hecho, simplemente centrándose conjuntamente en un objetivo principal definido o compartido, las vibraciones del pensamiento del grupo pueden magnificarse hasta tal punto que la alianza accederá a un plano superior de pensamiento y no generará ideas originales. Y generará ideas originales. Con la ayuda de la mente maestra, los individuos pueden superar estados mentales destructivos como el miedo y la preocupación y utilizar los retos como motivación para innovar y crear, tal cual nosotros lo estamos haciendo ahora, ¿cierto? Estamos haciendo mastermind y estamos aprendiendo sobre el miedo, la preocupación y estamos transformando eso y interpretando nuestros retos como oportunidades para crecer. Listo. Y lo último es como una especie de un anexo de fe, es como una especie de oda a la fe, que se las voy a leer y con esto terminamos. La fe permite acercarse a una distancia de comunicación. La fe permite acercarse a una distancia de comunicación con la inteligencia infinita, o Dios, si prefiere con ese nombre. El miedo nos mantiene a distancia y hace imposible la comunicación. La fe crea un Abraham Lincoln. El miedo desarrolla un Al Capone. La fe forma un gran líder. El miedo crea un seguidor acobardado. La fe hace a los hombres honorables en el comercio. El miedo hace a los hombres deshonestos y de mente furtiva. La fe hace que uno busque y encuentre lo mejor que hay en los hombres. El miedo solo descubre sus carencias y deficiencias. La fe identifica inequívocamente a través de la mirada, la expresión del rostro, el tono de voz y la forma de caminar. El miedo se identifica por las mismas vías. La fe solo atrae lo que es útil y constructivo. El miedo solo atrae lo que es destructivo. Cualquier cosa que provoque miedo debe ser examinada de cerca. El bien obra por la fe, el mal por el miedo. Tanto la fe como el miedo tienen tendencia a revestirse de realidades físicas a través de los miedos más prácticos y naturales disponibles. La fe construye, el miedo derriba, el orden nunca se invierte. La fe y el miedo nunca confraternizan. Ambos no pueden ocupar la mente al mismo tiempo. Uno u otro debe dominar y siempre lo hace. Y la mayoría lo hace el miedo. La fe puede elevar a un individuo a grandes alturas de logro en cualquier vocación. El miedo puede hacer y hace imposible el logro en cualquier vocación. El miedo provocó el peor pánico que el mundo ha conocido. La fe lo volverá a provocar. La fe es la alquimia de la naturaleza con la que mezcla y funde lo espiritual con las fuerzas físicas y mentales. El miedo no se mezclará con la fuerza espiritual más que el aceite con el agua. La fe es un privilegio de todo hombre, Cuando se ejerce, elimina la mayoría de las limitaciones reales y todas las imaginarias con las que el hombre se ata en su propia mente. Y eso es. Ahí está. Usar los mastermind para intercambiar ideas, proyectos. Así es. Así es. Y crear esta tercera mente de la cual nos beneficiamos. Entonces, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué tal? Ese ha sido el resumen del libro
de Libérate de tus miedos, cortito pero poderoso, ¿cierto? Entonces, sería eso. Tenemos un ratito para comentarios, interpretaciones, lo que sea. Veo harta gente, pero muchas cámaras apagadas. Pilar. Sí, excelente. Yo creo que aumentando la fe y lo que me llamó bastante la atención es centrarse en ser creativos, en dar valor y en estar activos y decidir. O sea, cuando uno sienta miedo, en vez de decir, no, miedo, no, no voy a llegar, voy a estar en, ay, que todo eso empiece ¿qué pasa a veces? Decir, no, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué oportunidad tengo? ¿Qué se Claro. puede hacer con esto? ¿Qué más le puedo dar a este cliente? ¿Qué le puedo ofrecer? Y solo haciendo eso ya tu mente se fue a otro lado, a la parte creativa y como que ya bajó el miedo y siembras una semilla buena que te va a traer cosas buenas, ¿no? Me gustó también lo que el miedo a la pobreza produce tacañería y amargura. Sí, Y justo estoy leyendo otro libro, El cortador de diamantes, que también es medio filosófico y dice lo mismo, literal, dice, si tu empresa va mal en lo financiero es porque está siendo tacaño. Tienes que claro. ser generoso. Y bueno, el generoso es creativo, pensar, dar, así que me encantó. Es como cuando dicen que, o sea, que uno no puede generar un flujo entrante de dinero si no gasta. Ujú. Un poco lo mismo, porque cuando uno se pone tacaño no quiere gastar y Sí, quiere ahorrarse hasta el último peso. Entonces eso como que energéticamente está provocando que no te entre plata a ti, que no le entre plata a uno, ujú. porque uno no quiere, uno no está dando. Ahora hay que también controlar el gasto algunas veces, o sea, Ah, claro, no, no hay que irse a los extremos, de hecho. pero pues como el mismo concepto. Sí, me encantó. Gracias. Gracias a ti. Mercedes. Hola. Oye, una cosa interesante que veo, bueno, y que yo hago bastante también, pero es el tema de que en el cerebro no pueden estar las dos ideas simultáneamente. O sea, o estás en miedo, o estás en fe, o en, digamos, en pensamientos positivos. Es imposible, ¿no? El cerebro está en una o en otra, y construyendo esa realidad en la que estás. Entonces el miedo construye realidades también. Y la fe o digamos, las buenas pensamientos positivos, están construyendo, y el miedo está destruyendo. Entonces, es binario, no tiene términos medios. Tú no puedes estar en las dos situaciones simultáneamente. Tienes que hacer el esfuerzo de salir de las emociones del miedo, del terror, de todo lo que implica. Definitivamente, y hay que trabajar eso, hay que trabajarlo con, con una serie de prácticas que, digamos, también quizás no es el minuto de empezar a comentarlas, pero no, hay que salir del miedo a como de lugar, porque es una creación externa que la tomamos, son energías en general de que nos van metiendo en la cabeza y sucumbimos a eso. Entonces hay que tener harta conciencia y ser, observar neutramente las situaciones como para poder salir airoso de la decisión que tomo. Eso, eso puedo decir. Sí, deben haber un montón de técnicas también para el tema del miedo, ¿no? Claro que sí, no, obvio. O sea, el ¿Cómo miedo qué? te genera ¿cómo se llama? La adrenalina que termina generándote daño físico, y la tranquilidad, la calma te va generando las endorfinas, que son las otras hormonas, ¿no es cierto?, que están fluyendo por el cuerpo. Entonces, o tú estás generando un tipo de respuesta emocional, física, o la otra. Y para tener tranquilidad está, bueno, miles de técnicas. La música tranquila, dormir bien, estar en la naturaleza, hacer ejercicio, buena alimentación, etcétera. Eso está dicho por todas partes. Entonces, es fácil aprender aquello. Es súper fácil. Yo puedo contar una experiencia de mi mayor miedo que he tenido en la vida,
que fue cuando me quebré el tobillo. Estaba en Perú y me quebré el tobillo de una forma muy extraña, digamos. No fue un accidente, sino que fue una situación que ocurrió. Y tuve que volver a Chile a operarme, y de urgencia, en silla de ruedas, y qué sé yo, fue un drama, porque pensé que iba a quedar inválida, que nunca más iba a caminar. Era tanto el miedo que tenía. Y, por ejemplo, hablaba con mis personas más queridas, mis hermanas, y mi hermana me decía, no, Mercedes, a lo mejor estás con osteoporosis y tienes que cuidarte, y qué sé yo, a lo mejor vas a estar quebrándote todo el tiempo. Después mi ex marido me decía cariñosamente, no tendrás cáncer a los huesos, cuídate. Y yo lloraba angustiadísima porque me metían ideas en la cabeza de que estaba ya definitivamente inválida. Y fui al médico que me atendió y le conté mi angustia y me dijo, pero Mercedes, yo te vi los huesos, imagínate, no tienes para nada osteoporosis, y quédate tranquila, vive la vida totalmente normal, no pises durante este tiempo y sigue tu vida tranquila. Se me minutos, o sea, era tan simple que me quitaran el discurso al que yo estaba creyendo, y salí de un miedo de que iba a quedar inválida a uno que me mejoré, y se me recuperó el hueso en 5 meses, estaba caminando absolutamente normal, cosa que tampoco era parte de la normalidad, porque me estaban dando como un año de recuperación y caminar coja, etcétera. Entonces, era tan simple como cambiar el discurso que me creí, y me sané automáticamente, del peor de mis miedos. Eso. Era el testimonio. Gracias, Pilar. Y a uno, de repente, es cierto lo que dice los que saben, digamos, que escuchar ideas tan desde el amor, o sea, a mis hermanos desde el cariño máximo para que yo me cuidara, a mi ex marido también, o sea, para que me cuidara, pero el médico me cambió todas esas palabras tan cariñosas y de cuidado por oye, no pasa nada, quédate un mes sentada, digamos, cuando no pises, en un mes va a estar recuperadísima, porque te vi, o sea, además era el discurso de la persona que me abrió y me vio el hueso y me puso los 10 pernos, que me pusieron 10 pernos, o sea, fue una cosa bien grave. Pero hasta lo más grave se resuelve fácil, con la mente, así de simple. Así que eso. Camilo, puedes hablar tú ahora. Listo, gracias. No, yo quería era como preguntarles qué tipo como de estrategias utilizan o han utilizado para construir fe y fortalecer fe. Ha sido algo que particularmente me ha costado mucho a lo largo de mi vida, y quisiera conocer de pronto visiones de parte de ustedes con respecto a formas de ir construyendo como ese músculo, ¿no? Y ese optimismo y esa fe en que pase lo que pase, pues las cosas van a salir bien al final. Esa es mi inquietud. Creo que estás Agustín, muteado, no Agustín. escuchamos. Como que se cambia el micrófono a veces. ¿Ahí sí? ¿Aló? ¿Ahí sí? Sí, Sí, ya. ahora sí te escuchamos. Sí. Ya está. La fe depende de la confianza en ti mismo y la confianza en que tú tengas sobre el futuro, ¿cierto? Y en el caso mío, por lo menos, yo sé que si yo trabajo, me trabajo a mí mismo en las cosas por las cuales tengo el control, o sea, mis hábitos, yo sé que inevitablemente, si tengo buenos hábitos, voy a tener resultados. No sé exactamente cuánto me voy a demorar en tener el resultado o la meta, pero lo que sí tengo es certeza de que todo me va a salir bien si yo hago las cosas bien, si tengo buenos hábitos.
Entonces, eso a mí me da un optimismo muy grande. Por ejemplo, uno en el negocio puede tener dificultades, ¿cierto? Que los clientes, que no sé qué, que te pidieron un reembolso, que tuviste un problema, cualquier cosa, o varias. Y eso te bajonea y te quita confianza y te da incertidumbre del futuro. Pero si pasan esas cosas, por ejemplo, tú, o yo lo que hago, digo, ok, puedo ahora estar con una dificultad, pero si yo no fallo y sigo dándolo todo, todos los días, y lo que puedo controlar, que son mis hábitos, y ser buena persona, y mejorar todos los días, y ser excelente, inevitablemente me va a hacer que me vaya bien. No con un plazo, pero inevitablemente va a hacer que las cosas me resulten, independiente de la coyuntura específica del momento. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me da mucha confianza, me da mucha confianza. Entonces, yo confío mucho en mí. ¿Por qué? Porque yo no fallo. No le fallo a mis hábitos, no me fallo a mí mismo. Todos los días hago la 20-20-20, todos los días. No importa lo que pase, todos los días. Entonces, si, por ejemplo, hay una competencia, un partido de fútbol, una competencia de atletismo, una competencia de ajedrez, de lo que sea, y hay dos competidores, y tú sabes que hay uno que no falla en sus hábitos y en su entrenamiento, y uno que sí falla, y se va a tomar trago no hace bien el entrenamiento, y el otro sí. ¿A cuál le apuestas? Al que no falla. Entonces, si tú no fallas nunca, tu confianza aumenta demasiado, demasiado. Y cualquier situación actual que estés experimentando, que como vimos siempre, o sea, uno sale de una y entra en la otra, y sale de esa y viene la siguiente. Y es cada vez el problema son más grandes, porque estás cada vez más preparado para superar cosas más grandes, y nunca se acaba. Entonces, la única forma de que tú puedas ir superando y que cada vez sea más grande es ir mejorándote a ti mismo. Y si tú te mejoras a ti mismo y tú no fallas y practicas y entrenas, sabes que eres bueno en hacer lo que sea que estés haciendo, en otras palabras, tú apuestas por ti. Y si apuestas por ti es porque tienes confianza y tienes optimismo. Pero si tú sabes que te baja la pereza, que no eres constante, que sucumbes fácilmente ante las tentaciones y los vicios, no tienes fuerza de voluntad. Si tú sabes que eres así, tú no apostarías por ti. No apostarías por ti. O sea, si hay una competencia y estás tú contra otro y el otro no sucumbe y no falla, y tú sí sucumbes y sí fallas, ni siquiera vas a apostar por ti. Entonces, ¿por qué un cliente te debería pagar plata si tú no apuestas por ti? ¿Por qué un cliente debería comprar tu coaching si tú ni siquiera tú apuestas por ti mismo? ¿Cómo tú te vas a hacer cargo de alguien si ni siquiera tú te puedes hacer cargo de ti? Entonces, eso es lo primero. Hacerte cargo de ti, ser constante. Ser constante. Y eso por lo menos lo que a mí me funciona, y lo que cada vez que yo tengo un problema, yo pienso, puta, ok, tengo este problema. Yo sé que es una oportunidad. Yo sé que no fallo y todos los días me cumplo. Y sé que eso va acumulando y me va a hacer ganar. Entonces no pasa nada. Lo único que tengo que seguir haciendo, lo único que tengo que hacer es seguir siendo constante. Y lo que pase tenga que pasar, pasará lo que tenga que pasar. Pero si yo soy constante, es lo único que puedo hacer, seguir siendo constante. Y si soy constante, voy a estar mejor preparado. Y por lo tanto tengo más confianza. Y así yo aumento la confianza. Y yo de verdad me apuesto por mí. Porque sé que no fallo. Entonces apostaría por mí. Si fuera un inversionista, yo pondría la plata en la empresa mía. Yo le pondría las fichas a la empresa de Agustín. Si fuera un apostador,
y Agustín estuviera en la competencia del deporte que sea, yo le apostaría a él, porque sé que ese man está practicando y no está aflojando ni medio milímetro nunca, y no falla, y no sucumbe a las tentaciones. Entonces así crean la confianza, una confianza brutal, y te da mucho optimismo para adelante. Pero para tener eso tienes que hacerlo, al punto que tú te lo creas. Porque si tú sabes que si fallas y si sucumbes, eres débil. Y si eres débil, no puede, van a ver, o sea, ¿cuánta gente hay que es más fuerte? Afuera hay unos salvajes, entrenando todos los días, que no fallan, que están eliminando sus vicios. Hay gente que está proactivamente trabajándose a sí misma. Mucha gente. Entonces, o entras ahí y te unes al club de los ganadores, o vas a estar con pensamientos pesimistas, negativos, dejándote controlar por el miedo y sin confianza. Entonces, en resumen, sería mejorar el hábito, los hábitos. Eso Oye, sería ¿puedo intervenir un poquito? Camilo, claro. también cuando te veas sometido a esos ataques de miedo que te llegan así, o de inseguridades, tan simple como respirar profundo, escuchar música tranquila, sentarte, calmarte y empezar a generar endorfinas por otro lado. O sea, dar un paseo, no sé, en una plaza, un bosque, una playa, cualquier cosa. Leer un libro que te inspire, algo que te cambie esa estructura de las hormonas que están dando vuelta por tu cuerpo, por tu sangre, y que cambies al otro lado mental. Y eso se puede hacer. O sea, hay miles digamos, de técnicas, mindfulness, qué sé yo, mil cosas. Meditar un poquito, calmarse, centrarse y entender que los miedos son ficticios. O sea, te llevan a observar una realidad que no ha ocurrido y que lo más probable es que tampoco va a ocurrir. Entonces, pero si te centras en eso, claramente vas a desarrollar una atracción hacia esas cosas negativas que estás pensando. Entonces uno tiene la capacidad de manifestar. Todos manifestamos, consciente o inconscientemente. Entonces, si estoy manifestando inconscientemente puros horrores, van a terminar creándose. Entonces, manifestar cosas positivas. Y de a poco, es un ejercicio que se hace de a poco. O sea, en realidad hay gente que hace así y cambia su estado mental, pero es un trabajo que si estás muy sometido siempre al miedo, obviamente que también hay una costumbre, digamos, una adicción también a ese estado mental. Entonces, hay que cambiarlo. Y hay miles de técnicas, como dice Agustín, las rutinas 20-20, 20, ejercicio, lectura, música, contacto con personas de éxito. Hay un montón de técnicas como ya respirar y meditar, pero son cosas puntuales. La confianza se construye día Sí, con día, paso por paso, ladrillo a ladrillo, granito de arena, granito de arena. Es cada día. Si tú llevas 30 días haciendo tu rutina 20-20-20, vas a tener más nivel de confianza que cuando llevas 10 días. Porque cuando llevas 30 dicen, oye, weón, yo llevo 30 días. Imagínate cuando lleves 3 meses seguidos. Decir, oye, llevo 90 días, yo puedo hacer esto, soy una máquina. A mí no me para nadie. Imagínate cómo aumenta tu confianza. Te puedes hacer cargo de todo. Imagínate 6 meses. Imagínate un año. Imagínate un año sin fallar. Imagínate tu nivel de confianza. Entonces, las técnicas puntuales de respirar y todo, ok, sí, para desviar un poco la mente. Pero tienes que construir la confianza. Todos los días. Un ladrillo por día. Todos los días poner un ladrillo. Todos los días un paso. Porque si meditas y haces la técnica para el momento, claro, te va a durar, ¿qué? 1 hora. Y después te van a volver los pensamientos. Pero si tú sabes que eres una máquina que no falla,
Eso es más duradero. Es una base sólida. Claro, pero hay que Entonces, salir del pensamiento negativo para empezar a construir. Ese es el punto. Entonces, cuando estás, sí, claro. tienes que estar creyendo en ti, por supuesto, y hacerlo. Y no sucumbir Entonces, a los la, miedos. la respuesta ahí es hábito, hábito. No me acuerdo si eras tú, Camilo, la otra vez que decías que llevabas no sé cuánto tiempo despertando de temprano y todo, que no sé qué, y que después lo dejaste. Pero se construye todos los días. Muy útil, muchas gracias. Súper, excelente. Bueno, ya estamos entonces en la hora. Vamos a dejarlos aquí el día de hoy. Vamos a ver qué hacemos para la próxima semana y que tengan un buen fin de semana a todos.